Buenos días, gracias por la visita. Bueno, más que nada lo que queríamos era comunicar las medidas que se han tomado localmente en la institución del sanatorio y en conjunto con el municipio, o sea, con el comité de crisis que ha planteado la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bragado y la otra institución privada que es la Clínica Privada Oeste. Como medidas locales del sanatorio, lo que nosotros hemos decidido en reunión de comisión es tratar de preservar la actividad de consultorio externo, ¿sí? Para no saturar la atención de las guardias, pero lo que pedimos encarecidamente a los pacientes es que no vengan pacientes sin turnos, o sea que los turnos sean solamente requeridos en forma telefónica y que sean para las consultas que no puedan posponerse mucho tiempo, o sea, tratar de ir filtrando el tipo de atención, ¿sí? Para no sobrecargar y no tener tanta circulación. Entonces, en resumen, el consultorio externo, los pacientes van a hacer la cola para ingresar al sanatorio desde la vereda, o sea, no van a poder ingresar, solamente van a poder ir ingresando de a 1 a 2 pacientes con una distancia prudencial. Y por eso encarecidamente pedimos que sean situaciones que no se puedan posponer. Cualquier control clínico, trámites administrativos y demás, solicitamos apelar a la responsabilidad de las personas a que esto pueda ser diferido. Por otro lado, hemos decidido restringir y anular el régimen de visitas para pacientes internados. Solo se va a poder permitir un acompañante por paciente, y ese acompañante debe ir haciendo un intercambio, no es que pueden compartir el lugar con el acompañante que está entrando, el intercambio se hace a partir de afuera. Eso como medida preventiva en este caso. Ahora, lo que hemos charlado con la Secretaría de Salud es qué hacer con los pacientes de riesgo, ¿sí? Y eso también es lo que queremos puntualizar, ya lo vienen diciendo todas las instituciones, pero lo más importante es que aún en la Argentina no hay casos propios, o sea, todos los casos que se están viendo son casos importados, o sea que tenemos una gran ventaja que es el dato epidemiológico. ¿Qué quiere decir? El paciente o la persona que tenga durante los últimos 14 días antecedentes de haber viajado o estado en el exterior. Ya hoy consideramos, a partir del anuncio presidencial de cerrar la frontera, no de países endémicos, con brote de epidemia, sino de cualquier país del exterior que ingresen a la Argentina, o sea, 14 días deberían estar aislados en su domicilio. Por otro lado, pacientes o personas que estuvieron en contacto con algún infectado deben permanecer aislados en su domicilio. Si durante ese aislamiento empiezan a sentir síntomas como puede ser fiebre, que es el síntoma principal e indiscutible, tos seca y dolor de garganta, la tos puede estar presente con o sin el dolor y viceversa, o sea, puede estar presente el dolor sin la tos. Pero puede ser fiebre con tos o fiebre con dolor de garganta o los tres. Ante esos síntomas no deben concurrir ni al hospital ni a las instituciones privadas, sino desde su domicilio. Es fundamental recalcar que se queden en su domicilio y que llamen al 107. El 107 tiene dispuesto un sistema de un médico que va a ir al domicilio con todo el sistema de aislamiento, va a interrogar al paciente, va a revisar al paciente y si es necesario va a hacer la toma de muestra, que para la confirmación es un hisopado de las fauces, de la cavidad oral, ¿sí? Ese hisopado no puede hacerse en cualquier laboratorio privado, porque solamente va a ser derivado por la vía de ministerio. ¿Qué quiere decir? La vía estatal. Es como para registrar por una única vía todos los datos fidedignos con respecto a la infección de coronavirus. O sea que si uno quisiera ir particularmente a un laboratorio y decir, miren, yo me quiero hacer el análisis, lo pago, no.
los 3 centros que realizan los exámenes en la República Argentina no lo van a recibir. Así que, más que nada eso, recalcar que el paciente con síntomas no debe venir a las instituciones, o sea, debemos preservar las instituciones de salud y el personal de salud para que cuiden a la población general, que tengan la posibilidad de atender a los pacientes que a pesar de la epidemia del coronavirus se siguen enfermando con su patología de rutina. Entonces el paciente con síntomas debe permanecer en su domicilio y llamar al 107. Creo que eso un poco resume las medidas. Bueno, saludamos ahora al doctor Fernando Maidana. Ayer también tuvimos la oportunidad de hablar. Bueno, ya con algunas horas, ¿van notando que la gente toma conciencia, por lo menos acá en Bragado? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Sí, la verdad que nosotros, bueno, todas estas medidas que estamos implementando las hemos trasladado a la comunidad y creo que la comunidad va entendiendo que es para un control y una prevención, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Obviamente uno ve las noticias y ves que siguen apareciendo casos sospechosos, que empiezan a confirmarse otros casos y eso es lo que va a ir pasando. Lo que se trata de hacer con estas medidas es justamente evitar que esos casos vayan en aumento. Notamos una respuesta de la comunidad, sobre todo a nivel institucional, se han entendido y se han comprendido las medidas, de hecho nosotros las implementamos ayer a primera hora y notamos que la gente ha entendido cómo va a ser el trabajo que se hace a nivel institucional. Lo que sí en la comunidad todavía falta, seguimos reforzando el mensaje, porque tienen que entender que no están de vacaciones, sino que estamos todos con medidas preventivas de aislamiento y que no podemos conglomerarnos suponete en una plaza, en un lugar cerrado. Las reuniones tienen que ser todas con las medidas de seguridad. Entonces, bueno, todo eso tenemos que seguir reforzando, porque cuando termine este periodo, las medidas no es que se van, las medidas hay que mantenerlas y habrá que seguir para poder cortar la circulación del virus con las medidas de higiene, lavado de manos, alcohol en gel, pero fundamentalmente el lavado de manos, no dejarlo de lado en todas las situaciones que se recomiendan. Y como bien dijo el doctor Tejeldín, todas las indicaciones de cómo proceder ante los síntomas, ¿no? Evidentemente, también no dejar de lado las otras patologías, fiebre puede darlo una neumonía, una faringitis, entonces todas esas cuestiones también hay que abordarlas y no pensar solamente que puede ser coronavirus, sí mantener las medidas de prevención y precaución. Fernando, que quede claro entonces para la gente que también nos está escuchando en la radio, ante cualquier síntoma, que no se acerque al centro de salud, sino que llame al 107. Exacto, las medidas que hemos armado en conjunto entre todo el sistema de salud es ese paciente con los síntomas que había referido el doctor, tienen que llamar al 107, quedarse en su domicilio, el 107 va a hacer la evaluación del paciente, si es necesario trasladarlo a la institución para internarlo o no, y si no, va a seguir su control a nivel domiciliario. Después también hemos hecho reuniones con el comité de crisis en el cual nosotros, ante un eventual caso que requiere internación, vamos a adoptar las medidas interinstitucionales para poder seguir a estos pacientes y ni hablar si requieren de una unidad de terapia intensiva. Pero recordar que pacientes que haya viajado, que esté dentro de esos 14 días de aislamiento, que comience con síntomas o que haya estado en contacto estrecho con alguien que viajó o que tiene síntomas, y empieza con fiebre, dolor de garganta o tos seca, tiene que llamar al 107, no concurrir a las guardias de sanatorio, hospital, etcétera, sino llamar al 107 y de ahí se le va a dar las indicaciones necesarias. Bueno, Fernando Maidana, Sebastián Fernández Tejeldín, muchas gracias por recibirnos y bueno, que el mensaje que le quede claro a la población, conciencia ciudadana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la predisposición, por la nota, porque lo que necesitamos es difundir y como comentábamos ayer en otra situación, o sea, hemos seguramente cometido errores días anteriores porque esto es muy dinámico. Vamos a cometer errores de acá a futuro, o sea que pedimos tanto disculpas por los errores que venimos cometiendo, por los que vamos a cometer. Así que esto es dinámico y pedimos la colaboración y la responsabilidad de todas las personas. Muchas gracias por la atención.